Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al segundo periodo eh, en esta modalidad virtual en tiempos de cuarentena. Voy a hacer la explicación de el taller número 3 que corresponde al primer taller del segundo periodo en matemáticas, estadística y geometría. Voy a hacer unas aclaraciones primero. Del segundo periodo, por favor, los estudiantes hacen una portada que identifiquen el segundo periodo en una página del cuaderno. Luego de haber hecho esa portada, de haber organizado el cuaderno para iniciar el segundo periodo, eh, las secciones de del taller se hacen respectivamente en cada cuaderno. Lo de matemáticas se realiza en el cuaderno de matemáticas y lo de estadística y geometría se realiza en el cuaderno de estadística y geometría. Recordando que este taller es solamente para el grado 501, 502 y 503, los grados de quinto de la sede principal, y todo el taller me lo envían a mi WhatsApp. Ustedes, el taller, ahí está el número de contacto, ustedes tienen mi número de contacto, yo estaré atento a recibirlo. Este segundo periodo, ¿qué vamos a ver? Vamos a empezar a trabajar con fraccionarios en la parte de matemáticas. Vamos a trabajar algunas unidades de medida, de longitud. Y por último, vamos a trabajar mediante gráficos de líneas, de barras circulares, medidas como la moda, la media y la mediana. En este taller vamos a hacer principalmente la moda. Entonces, al principio, por favor, leer completamente el taller. Hay 4 indicaciones que por favor espero las tengan en cuenta. Leer atenta y completamente el taller. Todo el taller se debe leer con detenimiento. No hay afán ni necesidad de correr. Segundo, identificar y subrayar en el taller los que tengan la copia impresa. Los que no, pues no hacen esa parte. Pero identificar y subrayar las ideas principales o aquellas ideas que son más importantes en el taller. Lo tercero, si hay alguna palabra que no conozcan, por favor la buscan en el diccionario y la escriben en el cuaderno. Esos son hábitos de lectura. Y por último, las ideas principales son las ideas que se van a escribir en el cuaderno. No es necesario copiar todo el taller porque después de que terminan de copiar las 4 páginas del taller, ya están cansados y no quieren hacer las actividades. Lo central y lo importante es que puedan realizar las actividades teniendo en cuenta la información que se presenta en el taller. Entonces se les recomiendan estos 4 hábitos de lectura para poder desarrollar el taller. Bueno, entonces ahora sí comencemos. El primer tema son las fracciones. Es un tema que ya los estudiantes vieron pequeñas introducciones desde tercero, en cuarto también se ve, y en quinto vamos a trabajar algunas otras propiedades de las fracciones. Sin embargo, esta parte es como un recorderis. Entonces, recordemos primero que una fracción sirve para mostrar una parte de la unidad que se ha dividido en partes iguales. Entonces, para representar una fracción se elige una unidad. ¿Cómo se elige? Por ejemplo, en el ejemplo que tenemos aquí más abajo, se eligió que la unidad va a ser un rectángulo y ese rectángulo nos va a representar una unidad de cartulina. Y nos vamos a dar cuenta que la primera cartulina se dividió en 3 partes y de esas 3 partes se usaron solamente 2. Esto significa que se usaron 2/3 de esa cartulina. En el segundo caso, nos vamos a dar cuenta que se usaron 3/2. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esta cartulina y esta cartulina?
Tienen el mismo tamaño, son de las mismas dimensiones, pero la primera cartulina se dividió en 3 y de esos 3 pedazos se tomaron 2. La segunda cartulina se dividió en 2 y se van a tomar 3 pedazos de estos. Entonces, una unidad se va a dividir en 2, pero no va a alcanzar para completar los 3 medios que se necesitan. Entonces se toma otra unidad, otra cartulina, se parte en 2 y ya se obtendrían los 3 pedazos de cartulina al partir las 2 cartulinas por la mitad. Esto significa, esta representación de acá significa 3 medios de cartulina. Y entonces aparece una pregunta que por favor contestan en su cuaderno. Ahí indica, responde esta pregunta en el cuaderno, explica tu respuesta. ¿Quién gastó menos cartulina? ¿Santiago o Juliana? Ustedes escriben la respuesta ahí en el cuaderno. Luego vamos a mirar otro ejemplo. Entonces, nos piden expresar como una fracción la cantidad de personas que tienen maleta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es contar todas las personas que hay en la imagen. Entonces, podemos ver que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas. Esas 8 personas van en el denominador. ¿Cuál es el denominador? El denominador, el número que va debajo en la fracción. El denominador es la cantidad de partes en que se divide la unidad. En este caso, 8 personas. Luego, vamos a contar solamente las personas que tienen maleta. Nos damos cuenta que la señora tiene una maleta, 2, 3, 4, 5 personas tienen maleta. Entonces, el 5 irá en el numerador, en la parte de arriba. Es decir, 5 octavos. Pero también lo podemos leer de la siguiente manera. De acuerdo con la imagen, 5 de cada 8 personas llevan maleta. Y esas son maneras de leer e interpretar las fracciones. Luego vamos a trabajar fracciones propias e impropias. Es muy sencillo. En el ejemplo que vimos de las cartulinas, había una fracción en la que estaba 2/3 y en la otra estaba 3/2. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, que es la más importante, es que en la primera, en 2/3, 2 es más pequeño que 3. Y en la segunda, 3 es más grande que 2. En el caso de que 2 es más pequeño que 3, significa que la fracción es propia. Es decir, cuando las partes son más pequeñas que la unidad, la fracción es propia. 2/3 es una fracción propia. ¿Por qué? Porque 2 es más pequeño que 3 y solamente se necesita una unidad para representarlo. Pero en el otro caso están las fracciones impropias. Con 3/2 cambia la cuestión. Si miramos, aquí se usa una cartulina nomás. Acá se necesitan usar 2, es decir, se pasa de la unidad. Y eso significa que el numerador, que es 3, es más grande que el denominador, que es 2. Y entonces es una fracción más grande que la unidad. Es decir, la fracción impropia es aquella en la que el numerador es más grande que el denominador. Bueno, hasta ahí vamos a trabajar en este taller sobre fracciones. Luego viene las unidades de longitud, que es un tema de geometría. Bueno, nuestra unidad de medida de longitud, es decir, de distancias, es el metro. Todos conocemos ya la regla que está dividida en centímetros. Y entonces vamos a ver
las unidades de medida que tienen como referencia al metro. ¿Cómo así? Es decir, las unidades que salen de partir el metro y las unidades que salen de aumentar ese metro. Entonces, si miramos las unidades más pequeñas al partir el metro, entonces tenemos que está el decímetro, que es la décima parte de un metro. Entonces ustedes cogen un metro y lo parten en 10 pedazos. Cada uno de esos 10 pedazos se va a llamar decímetro. Luego está el centímetro, que es la medida que nosotros conocemos de la regla. Si ustedes cogen un metro y lo parten en 100 partes, cada pedacito, cada parte que ustedes van a tener es un centímetro. Así como lo ven en la regla, cada pedacito, cada número que aparece en la regla indica una centésima parte de un metro. Y el milímetro, que es las rayitas que están entre los números más grandes, entre el 0 y 1, por ejemplo, cada fragmento de esos que son chiquitos en las reglas es como si ustedes cogieran un metro y lo partieran en 1000 pedazos iguales. Hay que tener en cuenta que esto es partirlo en partes iguales. Entonces, si ustedes cogen ese metro y lo parten en 1000 partes iguales, van a tener un milímetro. Bueno, esas son las medidas más pequeñas, pero también hay medidas más grandes, porque hay distancias muy largas o muy grandes. Entonces va a estar, por ejemplo, el kilómetro. El kilómetro que se usa sobre todo en las carreteras, en los carros para medir la velocidad. El kilómetro es como si cogiéramos un metro, como si tuviéramos 1000 metros. Ustedes cogen un metro de la casa, por ejemplo, de los de costura, y es como si lo alargaran 1000 veces. Y entonces eso va a significar un kilómetro. Ahora, luego va a estar el hectómetro. El hectómetro es como tener 100 metros de esos de costura. 100 metros de esos a lo largo. Eso va a significar un hectómetro. Y por último va a estar el decámetro, que es como si cogieran un metro de costura y lo multiplicaran 10 veces o o pegaran 10 metros de costura, ahí obtendrían un decámetro. Y entonces aquí vemos unas conversiones. Un metro es lo mismo que tener 10 decímetros. Un metro es lo mismo que tener 100 centímetros. Un metro es igual a tener 1000 milímetros. Y ahora cambiamos. 10 metros es igual a un decámetro. 100 metros a un hectómetro y 1000 metros a un kilómetro. Aquí podemos ver un esquema de esa representación. Ahora, vamos a continuar con los diagramas circulares, que es un tema propio de estadística. Nosotros en los anteriores talleres vimos diagramas de barras, diagramas de puntos, diagramas de línea. Ahora vamos a emplear diagramas circulares. Y tiene mucho que ver porque en cierta medida se van a usar fracciones para poder representar información en los diagramas circulares. Entonces, vamos a ver que tienen ciertas características. Entonces, cada parte se va a representar con un sector circular o una porción del círculo. Es como, imaginémoslo como si tuviéramos una torta y la fuéramos a partir. Cada porción es lo que se llama un sector circular. El área de cada sector circular es proporcional a la frecuencia o a la cantidad de información. La frecuencia es el número de veces que aparece un dato. Por ejemplo, acá TV Noticias lo ven 276 personas. El título. Siempre es importante ponerle gráfica a título a una gráfica. Entonces, siempre debe haber un título cuando se haga una gráfica. Y se usa todo el círculo, no es que quede un pedazo en blanco y no tiene ninguna información. Vamos a verlo, por ejemplo, en este ejemplo
de personas que ven determinados noticieros. Entonces, 276 personas ven TV Noticias, 120 Notidiarios, 132 VO Noticias y 72 Noticinco. Si se dan cuenta, con la cantidad el número indica la cantidad de círculo que se emplea. 276 es el número más grande, entonces la porción o el sector circular va a ser más grande. Es como al que le toca el pedazo más grande de torta. El de 132 también es más grande que 72 y que 120, aunque no parezca. 120 es más grande que 72 y 72 vamos a darnos cuenta que es la porción más pequeña de personas que ven ese noticiero. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas personas se encuestaron? Y vamos a elaborar una tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias no tiene que ser tan elaborada como algunos lo hicieron en anteriores talleres con porcentajes y esa información todavía no es necesaria, sino que podemos hacerla de una manera sencilla, contando la cantidad de personas que hay para cada información. Entonces, aquí en esta tabla representamos la información que hay acá. Y luego vamos a tomar esta información y la vamos a sumar. Y la suma de esta información nos indica cuántas personas se encuestaron. Finalmente, hay las actividades van a dar cuenta de los temas vistos. Entonces, por ejemplo, el primer punto dice, 30 de 90 personas son mujeres. ¿Qué parte de las personas son hombres? Entonces, ¿cuántas personas faltan por contar acá para llegar a 90? Es decir, ¿cuántas personas faltan para que 30 se convierta en 90? Y con esa información sabemos la cantidad de personas que son hombres. Aquí hay estas tres fracciones circulares. Sin embargo, hay que escribir la fracción. Sin embargo, es muy importante y por favor presten mucha atención a que estos círculos no están partidos en partes iguales. Por ejemplo, acá les falta una liniecita para que sean partes iguales. Esta región que estoy acá apuntando con el láser eh, es más grande que las otras. Entonces toca partir esa, esa, esa torta en partes iguales. Lo mismo pasa acá. Esta torta falta partirla en partes iguales, en esta parte blanca. Y acá, esta sección y esta sección también es importante partirla en partes iguales para poder decir la fracción. Recuerden que las fracciones siempre tienen que ver con sacar partes iguales. Y esas partes iguales van en el denominador. Luego van a estar estas cuatro fracciones que hay que representarlas con algún dibujo, como por ejemplo en el anterior o como por ejemplo aquí con los rectángulos. Hay que dibujarlas y escribir si son fracciones propias o impropias. En el punto cuarto van a construir 10 decímetros y van a armar con esos decímetros un metro. No lo hagan con centímetros porque no acaban este año. Háganlo con decímetros, 10 decímetros. Y con ese metro que van a armar, van a medir 5 objetos distintos y van a anotar los resultados en el cuaderno. Luego, con el mismo metro o con un metro si tienen en la casa, van a medir a sus familiares. Pueden medir 3, 4 familiares y van a escribir la medida del familiar en centímetros y la medida del familiar en metro. Aquí una aclaración, el ejemplo no se copia. Si por ejemplo mi tía medía 193 centímetros y medía 1,93 metros, este ejemplo no se copia en el cuaderno. Y está el punto 6,
que es de un diagrama circular y que indica unas 3 preguntas sobre la información de ese diagrama circular para que lo tengan en cuenta de responder las 3 preguntas. ¿Cómo va a ser la evaluación? Bueno, aquí aparecen unos vínculos de internet y cómo va a ser la evaluación. La evaluación es preparar una exposición pequeña, no es tan complicada ni tiene que ser tan elaborada, una exposición pequeña sobre uno no más de los ejercicios elaborados. Ustedes escogen cuál. Yo no les voy a decir cuál es el ejercicio que tienen que hacer. Ustedes escogen uno de esos ejercicios y lo explican en un video cortico de máximo 1 o 2 minutos. Espero que este video les logre aclarar algunas dudas que se puedan presentar frente al taller. Muchas gracias.